Buenas tardes. Bueno, le agradecemos desde ya la presencia de todos, en particular de Pablo, que gustosamente aceptó acompañarnos en la presentación de este libro. Y para empezar, lo que haríamos es repasar un poquito del libro que estamos presentando, las características, y algo adelantó Nahuel. Efectivamente es una obra que consta de 2 tomos. Lo que estamos haciendo en este momento es la presentación del primer tomo de esta obra, La Guerra y la Revolución. Estamos trabajando en la edición del segundo tomo, esperemos que sea lo más rápido posible. Es una tarea difícil porque, también lo mencionó Nahuel, es un texto que está íntegramente en francés. Eso lo hace también doblemente importante porque estamos ante textos inéditos en nuestro idioma. En particular, esta obra en francés fue editada en 1974 en Francia, con motivo de los 60 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Nosotros hemos respetado en el trabajo de traducción el criterio que se siguió en esta obra en francés, que a su vez fue traducida del original, podríamos decir, en ruso, que fue editado en 1922 en la Unión Soviética, como parte de lo que fueron las obras completas de Trotsky, que eran como 18 tomos, que fueron interrumpidas al momento del autor de que Trotsky fue expulsado de la Unión Soviética. De ahí lo trajeron los franceses, hicieron esta edición en 1974, y nosotros, 40 años después, es decir, al cumplirse de los 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial, lo estamos editando para el público de habla hispana, ¿no es cierto? Entonces, esto ha sido un trabajo arduo, muy importante. Por eso queríamos, en modo de agradecimiento, muchos de los compañeros que hicieron este enorme trabajo están aquí presentes en la tarea de algunos, otros no, entonces los queremos mencionar porque realmente es un agradecimiento de un trabajo que se llevó casi 9 meses, casi un parto, ¿no? Podríamos decir. Está Mercedes Petit, la compañera Marcela, que hizo la diagramación, en la traducción y corrección la compañera Ana de Córdoba, que bueno, hoy no está aquí presente, la compañera Nelsa, Laura Marrone, que tampoco puede estar acá porque está trabajando, la compañera Teresita, el compañero Oscar, más conocido como Frente, y en las notas, porque hubo un gran trabajo de notas al pie, explicativas, porque al pasar tanto tiempo hacía falta, ustedes lo van a ver en el texto, hacía falta un trabajo de explicación de muchas de las cosas que Trotsky dijo hace 100 años y que hoy, por supuesto, sin una aclaración, o pueden pasar desapercibidas o no se puede entender en profundidad lo que Trotsky quería expresar, ¿no es cierto? Así que en esta tarea de nota hicieron un gran trabajo los compañeros Diego y Mariela, que no los veo por acá, pero es importante también agradecerles. Así que bueno, el agradecimiento, la explicación de todo el enorme trabajo que ha sido este primer tomo, y bueno, y nos estamos comprometiendo de esta forma que el segundo salga, Así que en su momento también seguiremos trabajando y haremos una presentación. Bueno, también es bueno explicarle el autor, cómo escribió esto el autor. Trotsky, la Primera Guerra Mundial, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, encuentra a Trotsky efectivamente exiliado de la Unión Soviética, de Rusia en ese momento. Trotsky venía de estar deportado en Siberia por su participación en la revolución de 1905 en los soviets de Petrogrado. Entonces él se escapa de su confinamiento, encarcelamiento en Siberia, y por supuesto tiene que exiliarse fuera de Rusia.
La Primera Guerra Mundial, el comienzo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, lo encuentra en Viena. Como ya era un hecho que se largaba la guerra, de que empezaban todos los aprestos militares, la movilización de todas las potencias, de millones de personas, de soldados, Trotsky decide irse de Viena porque ahora sí, por el temor a que Rusia, como ustedes saben, estaba enfrentada a Alemania y a Austria-Hungría. Entonces, por el temor del avance del ejército ruso, Trotsky decide con su familia irse primero a Suiza, a Zúrich, y de allí Trotsky a su vez también, Suiza era neutral, fue neutral en la Primera Guerra Mundial, pero por un ofrecimiento de un periódico ruso para trabajar como corresponsal de guerra, se traslada, al poco tiempo de estar en Zúrich, se traslada a París, a Francia, donde va a trabajar como corresponsal de guerra del periódico Kievskaya Minsk, que es en ruso, eso no lo voy a decir en ruso, por supuesto, significa el pensamiento de Kiev. Él va a ser corresponsal de guerra de este periódico, y allí va a trabajar el grueso de los artículos periodísticos que aparecen en este primer tomo. También es importante aclarar que de todos los textos que tenemos acá, en este primer tomo de los 6 capítulos, solo el capítulo 3, que se llama La Guerra y la Internacional, es conocido en lengua hispana, ha sido editado hace ya 30 o 40 años, en el 70, y ha sido editado también por otras corrientes de izquierda ahora con motivo de los 100 años. El resto, los otros textos, sí son completamente inéditos. Ese texto, La Guerra y la Internacional, le valió a Trotsky que fuese censurado en Alemania, con pedidos de captura, ya que ya de tempranito Alemania no podía entrar porque iba a ser encarcelado. En París, volviendo donde estaba Trotsky, en el 14, ya casi en 1915, funda el periódico Golos, que significa la voz, que a poco de haber salido también es censurado, en este caso por el gobierno francés, y luego reaparecerá con el nombre de Naše Slovo, que significa nuestra palabra, que es la mayor parte, de ahí se trajeron la mayor parte de los artículos que están en este libro. Ese, para los que han leído un poquito la historia de la Revolución Rusa y los escritos de Trotsky, es un periódico más conocido, que tuvo cierta trascendencia entre los escritos de izquierda y revolucionarios. Pero bueno, hechas todas las aclaraciones y los agradecimientos, me interesaría detenerme brevemente en 2 aspectos del texto y de lo que Trotsky y otros dirigentes revolucionarios, sobre todo Lenin, trabajaron sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que en su momento fue la Gran Guerra, ¿no? Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial es una denominación que vino a partir de la existencia del 40, de la Segunda Guerra Mundial, hasta el momento, desde 1918 hasta el 14, hasta 1940, 1939, fue conocida como la Gran Guerra, ¿no? Justamente por el carácter mundial que tuvo el enfrentamiento. Pero bueno, uno de los aspectos que nos interesa resaltar, para que después en todo caso podamos intercambiar opiniones, es el carácter de la guerra, ¿no? Porque como todos sabemos hay distintos tipos de guerra, ¿no? Guerra de liberación, guerra justa, guerras injustas, estuvo la guerra de Malvinas, la Segunda Guerra Mundial, si hay distintos tipos de guerras. Justamente Trotsky la definió, al igual que otros dirigentes internacionalistas y revolucionarios, como una guerra interimperialista, ¿no? Una guerra entre potencias imperialistas, entre estados imperialistas, ¿no? Justamente charlábamos
con Pablo recién de que, claro, al cumplirse los 100 años, hay documentales, artículos periodísticos, ha habido un poquito de movimiento, ¿cierto?, en la prensa sobre lo que fue la Primera Guerra Mundial, lo que representó. Todos vamos a estar de acuerdo en el aspecto catastrófico de la guerra y los millones de personas que murieron en este enfrentamiento, ¿no? Pero todos, si ustedes pudieron leer algo, ver algo, todos más bien apuntan a que la guerra tuvo una causa de peleas entre los distintos monarcas, entre los distintos reyes, o bueno, la guerra, la chispa que desencadenó la guerra fue el asesinato del archiduque austríaco Francisco Fernando en Sarajevo, en Bosnia, que era parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces, incluso algunos medios o algunos historiadores lo reducen aún más las causas del inicio de la guerra, que es al asesinato de este señor que, bueno, como era un príncipe heredero, era suficiente motivo como para que se desarrollara este monumental conflicto, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, el tío de Francisco Fernando, que era el emperador de Austria-Hungría, que se llamaba Francisco José, que es el que declara la guerra a Serbia y por el cual se empieza a desencadenar la Primera Guerra Mundial, no lo quería para nada a este Francisco Fernando, es decir, ni fue a los sepelios de su sobrino, o sea, no lo quería para nada. Y bueno, y esto parece que fue, ¿no es cierto?, tiene tanta dimensión, no lo quería, completo la anécdota, no lo quería nada porque este príncipe Francisco Fernando cometió el pecado de casarse con una señora que no era de la realeza, entonces eso era, ¿cierto?, suficiente para que este tío le hiciera la cruz y no lo quisiera. Entonces, bueno, como una anécdota que pinta un poquito, ¿no es cierto?, de que efectivamente para nosotros, Trotsky, esto era solo una excusa, una chispa que detonó el polvorín, porque la verdad, dice Trotsky, explica magistralmente, podríamos decir, en todo este texto, que la guerra se venía engendrando desde hacía tiempo, no había otra forma de dirimir cuál iba a ser la potencia hegemónica en el mundo. Hasta el momento el sector imperialista más importante era el inglés. Alemania venía desarrollando una industria, sobre todo pesada, muy importante, y le disputaba a los ingleses esa hegemonía mundial. El mundo se había terminado de colonizar, ya no había nuevos mercados para conocer, para económicamente explotar. Entonces llegó un momento que las potencias que cada vez, sobre todo Inglaterra, Francia y Alemania esencialmente, que venía muy pujante por el desarrollo de su industria, necesitaban nuevos mercados, y esos nuevos mercados económicos no se podían ya conseguir pacíficamente. Entonces ya no había otra posibilidad de dirimir quién iba a hegemonizar la economía mundial que no fuese por la vía de la guerra. En ese sentido es que tanto Trotsky como Lenin desarrollan este concepto, ¿no es cierto? Esto es una guerra entre potencias imperialistas, no había otra forma de dirimirlo, ellos lo sabían, incluso por eso desde años antes ya venían en una carrera desenfrenada, armamentista, gastando miles de millones de libras, de dólares, de marcos en ese tiempo alemán, perfeccionando sus ejércitos a un nivel ya total. Entonces efectivamente bastó que mataran a este señor que en Bosnia para que fuese la excusa y para que se largara a fondo la guerra. Entonces Austria le declaró la guerra a Serbia, como Serbia tradicionalmente fue aliada de Rusia, Rusia le declaró la guerra a Austria, como Alemania tradicionalmente era aliada de Austria, le declaró la guerra a Rusia, y los franceses, como no los querían a los alemanes, directamente se alió con todo un esquema de alianza que en un mes, en 15 días, delimitó los distintos campos militares, y la guerra se largó en toda su dimensión.
El texto de Trotsky, este primer tomo, llega hasta 1916. Entonces, nuestra presentación y el debate que estamos proponiendo tiene el marco de esta ubicación geográfica, ¿no es cierto? No nos vamos a detener en el fin de la guerra ni en las consecuencias, esperaremos al segundo tomo a ver qué dice Trotsky justamente de todo esto y podremos debatir con más detenimiento, ¿cierto? Pero hay, en todo esto, además de las características de la guerra, hay otro aspecto que nos interesa señalar, que es el rol traidor de la socialdemocracia europea. Porque Trotsky se encarga de desarrollarlo en extenso. Podríamos decir que otro de los aspectos que aparece bastante desapercibido en todo lo que se está diciendo sobre la Primera Guerra Mundial es que había este hecho, ¿no es cierto?, la existencia de grandes, enormes partidos obreros, en ese momento llamados socialdemócratas, que manejaban todos los sindicatos, que tenían millones de afiliados, cientos de diputados, y que si ellos hubieran tenido una posición consecuente con lo que venían diciendo hasta antes de la guerra, capaz que la historia hubiese sido distinta. Por ejemplo, el Partido Socialdemócrata Alemán, el más fuerte, en 1912, 2 años antes del inicio de la guerra, tenía en el Reichstag, en el Parlamento alemán, 173 diputados, cosa que hoy a la gente que somos de izquierda nos suena, por supuesto, completamente desmesurada. Eran estos socialdemócratas alemanes, eran la primera mayoría del Parlamento alemán. No tenían la mayoría porque el Parlamento alemán tenía como 500 diputados, 470, pero ellos eran la primera mayoría. Es decir, sin el voto de los socialdemócratas alemanes no se podía conseguir nada vía el Parlamento, ¿cierto? Por lo menos Alemania era una monarquía, un imperio. La guerra la decidía el emperador, el Kaiser Guillermo, pero muchas cosas tenían que pasar por el Parlamento. Así es como ni bien iniciada la guerra, la socialdemocracia alemana, la primera, podríamos decir, simbólica de las traiciones, que llevará a que después siga todo una seguidilla de traiciones, que es la votación, la aprobación con el voto de estos diputados de los créditos para la guerra. Si el Kaiser manda al Parlamento, necesito este dinero para armar el ejército y para comenzar la guerra, y los socialdemócratas alemanes se lo votan. Salvo una honrosa excepción, que es Karl Liebknecht, un diputado alemán que se hará famoso, que después fundará con Rosa Luxemburgo y con otros dirigentes alemanes lo que será el Partido Comunista Alemán, la Liga Espartaco primero y después el Partido Comunista Alemán. Salvo esa honrosa excepción, el grueso de esta socialdemocracia alemana se metió, podríamos decirlo, con pies y cabeza en la guerra. En Francia pasó una cosa similar. Al dirigente francés Jean Jaurès, se pronuncia, ¿no? Jean Jaurès lo asesinan días antes del comienzo de la guerra, y eso también produce un clímax en el Partido Socialista francés, que era el segundo más grande después del alemán, y prácticamente en bloque el Partido Socialista francés se pasa a apoyar la guerra. Los más encumbrados dirigentes franceses pasan a ser en distintos momentos de la guerra ministros, hasta hay un primer ministro del Partido Socialista francés. Es decir, a ese se puede ver la dimensión de la traición de la socialdemocracia. Entonces Trotsky lo planteamos nosotros, es el debate: ¿qué hubiera pasado si la socialdemocracia europea hubiera sido fiel, por ejemplo, sin ir más lejos, a lo que definían en el segundo congreso de la Internacional de ese momento, que fue en 1912, donde se oponían tajantemente a la guerra que se avecina? ¿Qué hubiera pasado?
personalmente creo que capaz que no hubiera cambiado el ir a la guerra, el desembocar en la Primera Guerra Mundial, pero seguramente que el desarrollo de la guerra hubiera sido totalmente distinto, porque el movimiento obrero, con su dirección que había quedado acéfala por la traición, hubiera estado en mejores condiciones de enfrentar a los gobiernos imperialistas y burgueses, ¿no? Queda planteada esa pregunta. Por suerte yo no me voy a desarrollar, no por suerte, por la lucidez de dirigentes como Trotsky, como Lenin, como Rosa Luxemburgo, como Lenin y muchos más que hay que leer el libro para terminar de conocerlos. Hubo un sector de la izquierda revolucionaria e internacionalista que se opuso a todo esto y que después serían los que, en el caso de Lenin y Trotsky, darían lugar a lo que fue la Revolución de Octubre en la Unión Soviética y la posterior Unión Soviética. Pero bueno, eso es tema del segundo tomo, es solo para mencionar que existió, así como existió la traición de la socialdemocracia, existió un sector que se opuso, y es lo que nosotros más conocemos después del desarrollo de la Revolución Rusa y demás, pero lo veremos en la presentación del segundo tomo. Así que bueno, les dejo con Pablo, muchas gracias, y después seguimos. Buenas tardes, ¿ahí se escucha? ¿Sí? Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación a la presentación del libro. Con motivo de los 100 años de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra, ha habido una importante explosión así editorial, ¿no? Una cantidad muy importante de trabajos, en fin, ¿no? Y indudablemente este es un libro que digamos, se instala dentro de toda esa cantidad importante de ediciones nuevas o reediciones, ¿no? Desde la perspectiva de la revolución y desde el marxismo, ¿no? Y uno no se cansa de enfatizar, ¿no?, la importancia que tiene, yo diría, para todo lo que aconteció después, ¿no?, pero especialmente para el campo revolucionario, esta gran guerra, ¿no? Dentro de toda esa producción que hay de libros, acá Gabriel en la presentación cita a una autora que yo también la voy a citar para marcar una primera cuestión, un poco para enmarcar, ¿no?, este trabajo, este esfuerzo plasmado en el libro. Margaret Macmillan, que es una muy prestigiosa historiadora canadiense, publicó recientemente una obra que se llama 1914, de la paz a la guerra, que él la cita acá en el... Yo también, habiendo observado la presencia de Macmillan, la traigo a la conversación desde este ángulo, ¿no? Especialmente ese libro tiene dos capítulos que me parecen realmente muy importantes, muy logrados además, ¿no? No es la opinión que tengo de todo el libro, pero hay algunos capítulos que están bárbaros, que son el capítulo primero y el capítulo 10 de ese libro que se llama De la paz a la guerra, porque en el capítulo primero, titulado Europa 1900, hace un paneo por cómo se veía Europa a inicios de siglo, y en el capítulo 10 especialmente trabaja sobre un poco el correlato de esa mirada que había sobre Europa y el mundo. Por eso lo titula Sueños de Paz, ¿no? El optimismo para 1900 sobre el siglo que se abría era enorme, y la autora lo localiza muy bien en aquella impresionante iniciativa que es la Exposición Internacional de París de 1900, que se hace con ese lema, ¿no? O sea, mostrar al mundo los avances de la industria, de la ciencia, del capitalismo, que efectivamente abrían, ¿no?, el mundo a la posibilidad
de la armonía que había soñado Adam Smith o que había proyectado Kant, ¿no? Aquella idea de la paz perpetua, en fin, ¿no? Esa era la mirada que había con una enorme fuerza instalada, optimista, sobre el siglo que se avecinaba, ¿no? Yo soy de la sociología, así que inmediatamente que digo esto me vuelvo un poco para mi terruño, diciendo que toda la sociología del siglo XIX, y especialmente hacia final de siglo, desde la ciencia, supuestamente, ¿no?, avalaba esa proyección. O sea, en las ciencias sociales, en el diagnóstico científico de lo social, esos sueños encontraban una fundamentación rigurosa, pretendidamente científica, etc. Recuerden que el marxismo no era considerado dentro de los lindes de la sociología, ni de la ciencia social, ni del mundo académico. Tampoco el marxismo reclamaba estar allí, pero no era considerado como tal. Y una sociología en miniatura, dice Durkheim, hacia finales del siglo XIX. Pero estas proyecciones, ¿no?, de un clima de optimismo, con amparo inclusive en la ciencia social que ganaba prestigio y fuerza, tenían una contracara que eran los diagnósticos que venía haciendo el marxismo, desde fuera del mundo académico, desde márgenes, postcomuna de París, los diagnósticos que se venían esgrimiendo eran, vistos desde el ángulo optimista, pesimistas respecto a un futuro pacífico. En tal sentido, hay un hito que muestra el diagnóstico que se venía acuñando en el campo del marxismo, que con un título que después inmediatamente se encarga de aclarar Lenin, ¿no?, en un artículo que se llama Palabras Proféticas, cita a Engels con un diagnóstico de 1887, señalando que no hay otra cosa en el horizonte posible que una guerra mundial. Y fíjense lo que señala Engels, dice: y sería una guerra mundial de proporciones sin precedentes y de violencia jamás vistas. De 8 a 10 millones de soldados se matarán entre sí. Fíjense ustedes la proyección que hay en que Lenin dice, bueno, por supuesto, no es un profeta, en fin, pero lo titula casi provocativa y convocantemente Palabras Proféticas. Y ese diagnóstico tiene que ver con una preocupación que yo le pondría un título, tal vez provisorio, ¿no?, pero que inmediatamente lo asocio con el libro que tenemos acá frente a mí. En realidad, ese diagnóstico que entraña una preocupación tiene que ver con un tema cuyo título sería, ¿no?, la pregunta acerca de cómo se desenvuelve la teoría revolucionaria para fundamentar la acción revolucionaria en el marco de la tensión entre la guerra y la revolución, ¿no? En esa tensión, porque la preocupación por la guerra de Engels inmediatamente también tiene que ver, por supuesto, al mismo tiempo, ¿no?, inmediatamente con cómo opera en esos procesos la situación revolucionaria y las posibilidades revolucionarias. Y ese problema tiene anclaje en las lecturas de Marx y del propio Engels sobre la Comuna de París, a la cual me voy a referir en unos instantes y brevemente, no se asusta. Pero lo que quiero señalar, ¿no?, es que esos diagnósticos tienen una preocupación, y la preocupación es cómo se relaciona la guerra con la revolución. Y ahora después voy a aclarar eso. Dicho este título, quiero señalarles lo siguiente sobre el libro. Cuando me propusieron
presentar el libro, no conocía sus contenidos, de hecho está inédito, salvo alguna pequeño texto que señaló acá el compañero, el resto no está en castellano. Yo la mayoría de las cosas por él las he leído por primera vez, no sabía que era tan voluminoso, desde que lo recibí ahora tuve que acelerar bastante su lectura, ¿no? Y me encuentro con un texto que, digamos, además de un conjunto de virtudes de varios tipos, también son esos textos que desafían al lector para que si uno se arme de alguna estrategia de lectura sobre el libro, habida cuenta de que, como aclara Trotsky en la introducción, etcétera, es un volumen digamos, construido no con la idea de hacer un texto y mucho menos de, digamos, explicativo, sino que inclusive tiene hasta digamos, partes, retazos de diario más íntimo, donde él mismo reconoce que no solo trata de explicarles cosas a los demás, sino también para él mismo. Y a veces en algún clima de cierta intimidad, con algunas pinceladas de cómo se vivía en aquellos momentos y cómo vivía él en aquellos momentos, que por cierto son también atractivos, ¿no? Pero son esos libros, ¿no?, donde uno tiene que leerlo con alguna estrategia, porque no están pensados con la modalidad de una clase o de, en fin, ¿no?, sino más bien de sumergirnos, ¿no?, en un recorrido intelectual, político, moral, ¿no?, de Trotsky en algún momento de su vida, y frente o durante nada más y nada menos que esa guerra que había pronosticado Engels, era muy factible de que ocurriera, y finalmente ocurrió, contra todos los diagnósticos y optimismos. ¿Qué les quiero señalar, no? Yo justamente, sí, con la premura que lo leí, pero casi que estoy convencido, pero bueno, por ahí lo digo entre comillas, ¿no? Yo creo que ese es el ángulo más rico para leer este texto, ¿no? Leer cómo se desenvuelve la teoría revolucionaria en el marco de esa tensión, ¿no?, que es guerra y revolución, ¿no? Y lo que me gusta especialmente del libro es que, aunque en alguna página, digamos, esto parecería ser que es así, ¿no?, pero de conjunto pierde fuerza lo que voy a decir ahora. O sea, él no cae en la tentación de explicar los problemas que enfrentan los partidos socialistas, la Internacional, el movimiento revolucionario, meramente por la traición. Y hace un enorme esfuerzo, justamente, que sobre todo se ve coronado, ¿no?, porque eso es interesante, ¿no?, pues ese es el título de uno de los últimos escritos, ¿no?, cómo se va, la artesanía, ¿no?, de cómo se construye conceptualmente. Dice, nosotros no somos, en definitiva, subjetivistas, y tenemos que localizar. Yo había visto ahí en un renglón, para facilitar un poco mi explicación, que es la 331, había visto ahí, digamos, en un renglón, entonces, su tesis acerca de cómo abordar el desafío que tenía el movimiento revolucionario. Dice, no atribuimos los motivos de la crisis socialista, no la bancarrota de los partidos socialistas, de la Internacional, a la incompetencia de algunos personajes. Lo explicamos por el hecho de condiciones históricas. Este tipo de argumentos se repite, o sea, que traición hubo, la hubo. Dice, fíjense, dice, mire, en realidad la pregunta inteligente es pensar cómo incidió la traición en la situación que se genera, porque incidió, pero no es la explicación. Y ahí entonces despliega toda una serie de observables para medir, ¿no?, y responder preguntas que se formulan, que por cierto son
políticamente dramáticas y sociológicamente apasionantes, y políticamente además también, ¿no? Fíjense ustedes, dice, ¿no? ¿Qué razones existieron para la bancarrota de los partidos socialistas, desechando la mera explicación subjetivista? Pero ahí no se detiene, porque ese no es solo el problema. La traición a los principios elaborados en las reuniones de Stuttgart, en fin, las que se venía Basilea, lo que se venía acuñando inclusive desde aquellas preocupaciones esbozadas por Engels, ya muerto Marx, que yo he citado allí ese folleto, dice, toda, digamos, la traición de la dirigencia, en definitiva, no sería tan importante si no hubiese ocurrido que la base social de esa dirigencia explotó con alegría, dice él, ante la convocatoria de la guerra. ¿Se entiende? Y inmediatamente, en otro lugar, ya inclusive sobre el final, vuelve a preguntarse, no si uno lo lee esto de conjunto, como él propone, ¿por qué el proletariado ha quedado en silencio, por ejemplo, frente a la guerra en 1914? En julio del 14 el proletariado no dice nada. Dice, ¿hasta qué punto estaba empapado de socialismo o solo había recibido una ducha rápida? No, una ducha rápida lo acabo de inventar. Una pequeña llovizna de socialismo. En fin, ¿no? Entonces, ustedes fíjense, ¿no?, la envergadura, ¿no?, de la explicación que trata de construir, y acá hay algunas páginas en tal sentido que son realmente toda una guía para avanzar en la respuesta. Yo no diría que él acá, todas estas preguntas se propone responderlas, ¿no? Pero bueno, va tirando efectivamente importantes líneas para responderlas, como por ejemplo, ¿no?, la cuestión de la ciudadanización que tienen las conquistas, que tiene el movimiento obrero, cómo se opera sobre el desarrollo de la conciencia, en fin, toda una serie de variables que son un tema sumamente importante ya, que se debaten desde principios del siglo XX, sobre las posibilidades revolucionarias. Hay un autor que él cita, que se llama Sombart, que tiene un libro muy provocativo que dice en 1905 que nunca va a haber socialismo en los Estados Unidos. Eso genera un enorme debate en la internacional, con una respuesta de Kautsky que Trotsky va a admirar por siempre, el papa de la internacional, como le decían a Kautsky, ¿no?, antes de, bueno, de su bancarrota, en fin, ¿no? Ahora bien, con estos señalamientos, entonces, yo les quiero, para mí, digamos, presentar un poco el marco que genera ese título, ¿no? Este es un libro que habla fundamentalmente, para mí esa es la estrategia de lectura, de justamente cómo hay que fundamentar la acción revolucionaria, cómo generar una teoría de la revolución en el marco de la tensión guerra y revolución. ¿Y por qué se acuña esta problemática, ¿no? Y ahí hago el ejercicio que lo propone el propio libro, y en más de un pasaje, y yo creo que son en las partes más importantes del trabajo. Ahí tengo citadas las páginas, pero para hacerlo un poco más ágil, voy a tratar de, en 2 o 3 palabras, plantearlo. Él dice, Trotsky, ojo, ¿no?, con las analogías entre la situación actual, las reflexiones sobre la situación actual y las reflexiones de Marx y Engels con la situación de la guerra franco-prusiana de 1870-1871. Porque efectivamente ese es un ejercicio que se va desplegando en los debates sobre qué hacer frente a la guerra, antes, inmediatamente cuando empieza y durante. Y por supuesto Trotsky no es ajeno a ir hacia la Comuna de París, hacia la Revolución del 5, pero con una serie de advertencias que con eso pienso
finalizar una breve palabra que sigue, no se asusten, ya termino. Es lo siguiente, fíjense, ¿no? Y esto íntimamente le señalo, a mí me resulta conmovedor e intelectualmente una enseñanza extraordinaria, las reflexiones que tienen Marx y Engels sobre el desarrollo de la guerra franco-prusiana y especialmente, ¿no?, hasta yo diría la angustia que refleja Marx sobre cómo evaluar lo que acaba de ocurrir, que tiene que ver con la experiencia comunera y su descomunal, digamos, represión y derrota, ¿no? Y esa situación impresionante que por primera vez, ¿no?, que bueno, él no lo, ahora después voy a explicar por qué en todo caso, ¿no? Eso, las tareas de clase subordinan a las tareas nacionales, alemanes y prusianos contra la comuna, una situación novedosa, extraordinaria, que Marx y Engels les cuesta efectivamente entender, ¿no? Ustedes van a ver siempre esa ida y vuelta sobre la comuna, ¿no? Fíjense la siguiente situación, y voy a poner 2 o 3 elementos simplemente. Cuando se va desplegando la guerra franco-prusiana, Marx se alinea en la guerra con el bando alemán y explica lo beneficioso que podía ser el triunfo alemán para la constitución de la clase obrera alemana. Después va a decir sobre eso Trotsky a los socialdemócratas alemanes, que dice, ya lo dijo Marx en 1870. Ojo con esas analogías, hay otro factor que está operando, Ese por eso es muy interesante. Pero sobre todo, ¿no?, la angustia, yo diría, de Marx y Engels pasan por la evaluación del fenómeno de la comuna. Ustedes saben que Marx y Engels desaconsejaron, inclusive colisionaron contra los blanquistas respecto a desarrollar, ¿no?, la lucha revolucionaria en el marco de la guerra. Por supuesto que hacer citas es un poco engorroso, ¿no?, pero simplemente un renglón, ¿no? Ya en septiembre de 1870, cuando Marx dice, ¿no?, cualquier intento de derribar al nuevo gobierno en el trance actual, guerra franco-prusiana, y está hablando del proletariado o el movimiento insurreccional francés en París, dice, cualquier intento de derribar al gobierno en el trance actual con el enemigo llamando a las puertas de París sería una locura desesperada. Los obreros deben cumplir con su deber de ciudadanos. Y ustedes fíjense que es un momento extraordinario de la teoría revolucionaria, porque en realidad Marx y Engels, incluso después de los hechos, debaten sobre la siguiente situación, y le pongo un título simplemente, ¿no? Si es una perturbación del modelo de la revolución social la guerra entre estados. Y Marx va y viene post-comuna con 2 posiciones sobre eso. Un día dice que es una perturbación, entonces primero el proletariado parisino debe luchar contra los prusianos, ser ciudadano primero y después obrero, y después dice habría que haber avanzado sobre Versalles y haberse servido a la burguesía. Tiene una duda, ¿no? O sea, piensa, no se queda conforme con ninguna posición sobre cómo resolver ese problema que tenía, y tiende a pensar que el enemigo en las puertas de París es una anomalía el desarrollo del modelo de la revolución social acuñado en la guerra de la burguesía contra el antiguo régimen y el proletariado armado por la burguesía, educado por la burguesía, etcétera, del modelo del manifiesto comunista. Tiende a pensar que es una anomalía.
pero no se, en definitiva, define, ¿no? O no se anima a sentenciar esto en definitiva, ¿no? Pero ustedes fíjense que qué relación la revolución y la guerra, ¿no? La guerra entre estados perturba la revolución proletaria. Ustedes fíjense la mala suerte, entre comillas, ¿no? El primer proceso revolucionario, que es la comuna, con ese carácter, se da en el marco de una guerra. Pero Marx está muy ceñido a su propio método. Eso siempre me ha conmovido en Marx. Lo sintetizo en una cosa. Marx dice, ¿no? La anatomía del hombre explica la anatomía del mundo, ¿no? Y es alguien que ya decía que siempre la teoría llega tarde respecto a la realidad. La teorización supone ya desplegado lo real. Lo más elevado del desarrollo explica lo menos desarrollado o lo en proceso de desarrollo. Marx no puede teorizar sobre la revolución proletaria porque no la ve, por eso es tan escueto. La insinúa, la formula, en fin, ¿no? Pero no la puede porque no la ve. Y cuando se le presenta frente a los ojos, se presenta con una anomalía. Son palabras de él, con una anomalía. No puede desentrañar entonces la situación. Y ahí planteo entonces el otro elemento y por qué dice ojo, ojo, como hacen los que van a renegar, los que traicionan, etcétera. Ojo con ese ejercicio de ir, digamos, sin más linealmente a la analogía con lo que pensaba Marx y lo que pensaba Engels frente al proceso de la guerra franco-prusiana, que en definitiva Marx está pensando, sí, el proletariado se debe aliar con la burguesía francesa contra el enemigo y después vemos cómo se resuelve internamente la revolución, o debe en el proceso de la guerra despacharse a la burguesía y ver después, digamos, cómo termina. Entonces, hay inclusive en esa reflexión de Marx, hay una carta que es preciosa, para mí, de alguna forma inclusive adelanta mucho de lo de Mao, que dice, bueno, y de ocurrir finalmente, si el proletariado avanza sobre Versalles, inicia la revolución, tal vez le convenga abandonar París y ceder territorio y replegarse hacia el sur de Francia y hacer una guerra de guerrilla hasta establecer otras condiciones. Escuchen bien, abandonando París. Fíjense ustedes, ¿no?, cómo se va acuñando este problema. Pero, ¿cuál es la advertencia de Trotsky? Ellos están en sintonía con las elaboraciones que va a hacer tiempo después de la revolución también, por supuesto, Lenin, pero acá la vemos en un momento anterior, ya a el proceso revolucionario soviético, que hay un factor que opera en el modelo de la revolución que había pensado Marx, que había acuñado Marx. Y ese factor es el imperialismo. Y Marx y Engels los disculpan todo el tiempo, Trotsky lo disculpa entre comillas, ¿no? Y Lenin, entre otros, no pueden ver acabadamente el fenómeno del imperialismo porque estábamos viendo la primera manifestación. Pero ustedes fíjense ya como en 1887 Engels está viendo, sin todavía poder explicarlo, que se viene una guerra. Que bueno, él lo señaló al principio, ¿no? Que el libro hace un esfuerzo enorme, Trotsky, en eso, la caracterización es una guerra interimperialista. Pero no se visualizaba aún, ¿no?, el carácter de esa fase del desarrollo capitalista. Entonces viven con cierta anomalía Marx y Engels, saben que hay algo raro que está operando, pero todavía no lo pueden codificar teóricamente, simplemente porque no está desplegado lo suficiente para ser registrado teórica y políticamente como fenómeno. Y ese es el ángulo con el que interviene Trotsky en este debate con la Internacional. O sea, fíjense, ¿no?, además de situaciones objetivas que plantean un desafío, es verdad
Y ahí es donde aparece esta línea de la calificación de la traición, que citas para hacer lo que hizo la socialdemocracia, votando los créditos de guerra, etcétera, hay en Marx y en Engels, pero con un ejercicio de analogía que se está comiendo unos cuantos procesos en el medio. Ustedes fíjense que incluso, y con esto voy cerrando, yo les quiero citar, hay muchísimo, pero en todo esto la correspondencia de Marx y Engels es un insumo fundamental. Van a ver que también es de este libro para Trotsky, ¿no? En una carta de Engels a Bebel del 24 de octubre ya de 1891, Engels habla de la posibilidad no solo alta, ¿no?, de que el marco de la guerra que se viene, contra todos los pronósticos, no solo de la posibilidad, sino casi de la certeza que se va a abrir un proceso revolucionario. Y la preocupación en esta carta de Engels a Bebel es, y nos va a agarrar muy prematuramente en nuestro desarrollo, y esposa un programa, una carta del 24 de octubre de 1891, con ciertos criterios para intervenir ante lo que puede ocurrir, que es que la guerra para una revolución, cosa que Marx y Engels no avisoraban con claridad y más bien veían como una perturbación, aunque definitivamente no saben bien qué pasa y son honestos con lo que ven. Dicen, no entendemos bien, esa es la conclusión. Y en ese momento, pero es interesante ver Engels como ya va planteando. Y ahí está el problema. Es el problema sobre el que este libro establece un importante momento de lucha teórica. Ya hay una acumulación en el campo del socialismo, eso para abordar esto de otra forma. Porque además hay un acontecimiento que acá se destaca en más de una ocasión y con toda razón, que es el proceso de 1905. Porque no la primera, la segunda revolución, la del 5, también se da en el marco de una guerra. Y ahí aparece, incluso antes de la guerra, y sobre todo en 1915, como consigna de Lenin, que le cuesta un poco inclusive aceptarla al propio Trotsky, la consigna: transformemos la guerra imperialista en guerra civil. Es en ese marco donde se desenvuelve la revolución proletaria. Fíjense, ¿no? Pero ya lo que es un obstáculo, lo que es una duda, lo que no se puede ver bien, ya reclama Trotsky, reclama sobre todo Lenin, para el 15, ya no se puede obviar como fenómeno. Ya no es que no se puede ver lo que no está, ya no es que, en fin, hay un obstáculo, no se quiere ver. Y bueno, y ahí hay toda una teoría también que Trotsky va a tener alguna trayectoria sobre también cómo se consolida una burocracia en torno al Parlamento, las conquistas, los sindicatos, etcétera, en fin, ¿no? Tema que después que el Trotsky va a tener alguna envergadura, el Trotsky, ¿se entiende? Bueno, en fin, yo lo que les quiero señalar, y yo les quería traer en esta primera aproximación al libro que hice yo, ¿no?, es que para mí es un texto que se instala en la resolución de aquel problema que ya habían empezado a ver Marx y Engels, y que había que adecuar la teoría a la realidad, pero ese proceso no es inmediato, ¿no? Y en este libro se ve ese recorrido de una forma bastante artesanal. Ya termino diciendo que es interesante también ver eso, ¿no? O sea, un día piensa que se murió Liebknecht, al otro día la noticia es que no, en fin, está hecha el calor de cómo llegan las noticias, rumores, especulaciones. Sobre una especulación dice algo, esa especulación está hecha sobre un rumor, pero eso se derrumba. Esa es la desprolijidad del texto que el autor nos las entrega para que nosotros lo leamos
con una estrategia, digamos. O sea, para que nosotros hagamos nos constituyamos en lectores, digamos, activos del texto, no nos hizo el manual. Y bueno, por eso me parece un texto realmente muy importante que, en fin, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial no se la podemos dejar a los historiadores británicos, etcétera, porque, bueno, ahí se acuña algo, y con esto cierro, que es extraordinario. Por un lado, no solo la revolución bolchevique, la revolución soviética, la revolución rusa, sino que además eso pone en evidencia algo que desde otro ángulo, desde muchos, cambia todo el siglo. O sea, la capacidad como ciencia social del marxismo deja una marca enorme. O sea, todas las proyecciones de la teoría social sobre el siglo XX se murieron en las trincheras. La burguesía no las cambió, pero de todos modos con el tiempo tuvieron que ir cediendo a la presión, digamos, de lo que fue como desafío también teórico y científico, ¿no? El marxismo operando sobre la guerra, con un enorme costo, porque así como hay un avance, tenemos el retroceso del social-patriotismo, en fin, acá está, a veces hasta adjetivado de una forma que uno lo entusiasma, pero ese entusiasmo a la otra hoja viene en la realidad. Estos son una porquería, pero ojo, no se explica esto porque son una porquería, ¿no? Y en ese sentido el libro me parece muy estimulante. Bueno, gracias. No, tiene muchas aristas interesantes el libro, ¿no? Pero yo me quedé con algo, con una reflexión y con una anécdota que la verdad fue poco conocida. Yo no la conocía antes del libro, que en un momento Trotsky dice, a ver, nosotros de qué estamos acusando a la Segunda Internacional. No le estamos acusando de que no paró la guerra, que a lo mejor no se podía parar la guerra. De hecho, las masas, el propio proletariado en el año 14 estaba a favor de la guerra. La estamos acusando de no haber estado a la altura, ni siquiera la estamos acusando de que no haya declarado una huelga general. A lo mejor la Larnave tampoco salía. Ahora, la acusamos de que no estuvo a la altura de las resoluciones de los congresos de la Segunda Internacional, de Basilea, Copenhague, Stuttgart. Lo que tendrían que haber hecho, de analizar, a ver, esa votación de la socialdemocracia alemana a favor de la guerra, a favor de los créditos de guerra, y él pone un contraejemplo. Dice, a ver, el contraejemplo interesante es lo de los serbios, lo del socialismo serbio. Él dice, a ver, frente a los 170 diputados de la socialdemocracia alemana, estaban los 2 diputados serbios, en serio, 2 diputados socialistas serbios, nada más, Serbia, encima un país chiquitito, el agredido, porque la guerra empieza con Austria diciendo voy a invadir Serbia. El rey de Serbia dice, votemos crédito de guerra para defendernos de la invasión del Imperio Austríaco. Y esos, en el mar del nacionalismo serbio, esos 2 diputados serbios se la bancaron votarle en contra. Digamos, hasta podían, ¿no? Con toda la historia entera, hasta podían decir, bueno, somos los agredidos. No, no, se la bancaron con la posición internacionalista, votaron en contra. Y después, los 170 de la socialdemocracia alemana, que eran otra cosa, votan a favor. Entonces, ya pasará el entusiasmo de la guerra, la gente se dará cuenta que esa guerra no termina en el 14, empezará el hambre. Cuando todos se den cuenta de esto, el problema que va a haber es que van a mirar a ver quién fue el que se opuso a la guerra, y la Segunda Internacional estuvo a favor. Ahí está el nudo, que es
se derrumbó la Segunda Internacional como perspectiva posterior, ¿no? Este razonamiento me parece interesante, pero sobre todo esto de los serbios, ¿no? Del socialismo serbio, porque la verdad como que medio en la historiografía de la Primera Guerra Mundial está como perdido, ¿no? O sea, todo el mundo habla de la traición de la socialdemocracia, pero está este contraejemplo, ¿no? Que está citado en el libro, que es una explicación bien concretita, ¿no? ¿De qué había que haber hecho? Sí, lo de los serbios, lo de esos dos diputados serbios, que no impidieron la guerra, obviamente, pero que marcaron una posición. El libro, así que bueno, con Pablo, ya el agradecimiento a Pablo que haya venido a la charla, la presencia de ustedes, y sí, ya queda una especie de compromiso para el segundo tomo, porque ya estamos enganchados en hacerlo y en volver a presentarlo y que estemos leyéndolo y conversándolo con Pablo. Así que bueno, muchas gracias por haber venido, ha sido un gran esfuerzo de trabajo y bueno, seguimos en